Hola queridos hermanos, ¿qué tal? He pasado un ratito por aquí. Soy el padre Byron Cadmen, sacerdote católico. Pertenezco a la comunidad Communio Sanctorum y por la gracia de Dios, pues el Señor me ha dado un ministerio, el cual lo he desempeñado según la voluntad de mis superiores, de mi obispo, a través de algunas pastorales, algunas misiones y de entre ellas está también una misión digital. Gracias a Dios, pues el Señor me ha sacado de la oscuridad literal, real, ¿no? A la luz para encontrarlo y para que se convierta Él en el sentido total, absoluto, radical de mi vida. Soy un sacerdote que tengo actualmente 32 años de edad y como digo, paso por aquí un ratito, quiero contarles algo de mí. Quisiera que eso sea como un testimonio compartido contigo. Tú lo estás viendo y si puedes, pues dedicar un tiempito, un poco más, inclusive reflexivamente, sería de mucha ayuda, creo, porque no sería encontrarte conmigo directamente, sino que encontrarte con Dios que ha obrado en una vida, ha obrado en una humanidad. Yo nací el 2 de agosto del año 1990 en Santo Domingo, una ciudad en Ecuador. Pues mi venida a este mundo fue dentro de una familia compuesta en ese entonces, mi papá, mi mamá, Patricio, Jacqueline y un hermano mayor. Luego de algunos años, dos precisamente, vendrá otra hermana, mi hermana más pequeña, ¿no? Pero ocurrió algo y que desde ese momento he notado actualmente la presencia de Dios en mi vida. Por lo siguiente, sucede que nací el 2 de agosto, pero por unas complicaciones inmediatas después del parto, pues básicamente mi vida se puso en riesgo mortal. Y mi mamá, ya que me trajo al mundo a través de una operación, a través de cesárea, entonces no podía moverse mucho y tuvo que estar ausente de este proceso. ¿Cuál proceso? Estaba totalmente ido, me cuentan, ¿no? Completamente morado, prácticamente sin signos vitales, y después de visitar un hospital y otro, en los cuales les dijeron a mi papá y a mi abuelita que ellos me estaban llevando, que ya no podían hacer nada conmigo, que estaba desahuciado y que no se podían hacer cargo de la vida de un bebé porque estaba muy mal, que sencillamente ya no había nada más que hacer por mí, pues encontraron un hospital. En este momento ocurre algo que para mí es una manifestación primera, por lo menos hasta donde tengo conciencia. Seguramente Dios ha hecho muchas cosas más y todavía no las he descubierto, inclusive cuando estaba en el vientre de mi madre, seguramente, ¿no? Pero por lo menos el rastro más antiguo que tengo de esta presencia de Dios en mi vida ocurrió en ese momento. ¿Y cómo fue? Pues después de que todos sencillamente advirtieron de que ya no había nada más que hacer por esta criatura, por mí, en un hospital aparece una señora vestida de blanco, parecía como si fuese una enfermera, y solamente estaba mi abuelita con el pequeño padre Byron, con el pequeño niño, allí en sus brazos, sencillamente como tirado, ¿no? Desvanecido, y ella llorando, pidiendo auxilio, y nadie podía ayudarle porque no se podían hacer cargo de mí. Aparece esta señora, le dice que se tranquilice y la lleva a un cubículo allí en este hospital y le dice, quédese aquí, va a venir alguien y le va a ayudar, ¿no? Mi abuelita se quedó como sorprendida, me cuenta, y le hizo caso, sintió como un respeto, como si esa mujer portase a una dignidad demasiado grande a la cual uno venera, ¿no? Y le dijo, está bien, se sentó o se acercó hasta este lugar y después de breves segundos entró un doctor como buscando otra cosa, como que entraba ahí para otra cosa y se encuentra con esta escena. Una señora, mi abuelita, conmigo en sus brazos. Y entonces este doctor le dice, ¿qué le pasa, señora? Mi abuelita le explica
Él toma mis signos vitales y dice, eso está muy grave, pero no se preocupe, casi que salido desde su generosidad y como si fuera un toque divino o un milagro, este hombre le dice a mi abuelita, yo me quiero hacer cargo de este niño, ¿sí? Yo me quiero hacer cargo, pero le tengo que decir algo. Este niño solamente se puede salvar con un milagro. Allá, al fondo hay una capilla, está la medalla milagrosa, vaya y pídale a Dios por medio de la Virgen. Entonces mi abuelita rápidamente lo entregó, me entregó a mí, a este doctor, y ella fue a este pequeño oratorio. De rodillas, lloraba y pedía por mí, diciéndole a la Virgen María, te lo entrego, te lo entrego. Palabras bíblicas, ¿no? Palabras tan profundas, de tanta confianza de un ser humano en respuesta a Dios en su omnipotencia. Y a través de la Santísima Virgen María todavía mucho más, sabiendo que ella pues lo lleva todo hasta nuestro Dios. Entonces le ofrecía esta vida, mi vida, a mi abuelita. Ella, mi abuelita, perdón, le ofrecía esta vida a mi mamá, a la Virgen María, y ocurre que también en ese mismo momento, en otro lugar, porque mi abuelita, imagínense, para buscar a alguien que le pudiese ayudar, tuvo que recorrer inclusive 2 ciudades prácticamente, de Santo Domingo hasta Guayaquil, y significa un largo tramo. Inclusive hasta entre paréntesis, mi abuelita me contaba que ella me llevaba en brazos y tomada de esta baranda o de este tubo en el bus, porque no había asientos. Ella dijo, no importa si no hay asientos, y se metió en el bus para ir a la otra ciudad, y ahí me iba cargando, ¿no? Hasta que después alguien se compadeció y le dio un asiento, pero también ha quedado en ella eso bien marcado, ¿no? Tuve que llevarte, ¿no? Y es como si te estaba acabando de dar a luz, ¿no? Y por eso hasta el día de hoy ella siempre me dice que yo soy su último hijo, ¿no? Entonces, cierro paréntesis, sucede que mi mamá también en otro lugar, digo en Santo Domingo, ella, mi abuelita y yo estábamos en otra ciudad, Guayaquil, y en Santo Domingo mi mamá pues recién estaba con la operación de la cesárea, ella no podía ir donde estaba yo, y entonces ella también desde su cama, de dolor, de preocupación, imagínate, un hijo que no sabe cuál es su destino, ¿no? Que al parecer inclusive parece que es la muerte. Ella comenzó a orar y también le pedía a Dios, también le pedía a Nuestra Señora, por favor, te lo entrego a mi hijo y todo lo que vaya a ser de él será para ti, ¿no? Te lo entrego completamente, ¿no? Y también oraba un poco como exigiendo, ¿no? Como un corazón de una madre, ¿no? Que eso es normal, exigiéndole a Dios, pero te pido que lo dejes sano, ¿no? Te pido que no ocurra que luego tenga una discapacidad o algo parecido, por favor, te lo entrego, déjalo con vida, pero déjalo sano, ¿no? 3 madres orando, mi abuelita, mi mamá biológica y también mi mamá espiritual en el cielo, ¿no? Ellas 3 oraban y ocurrió algo que para todos nosotros es un milagro patente, contundente. Mi abuelita llorando y rezando y escucha la voz de una enfermera, un doctor, no lo recuerdo. Ella tampoco, solamente escuchaba una voz al fondo del hospital que dijo, familiar del niño Cadman, ¿no? Yo soy Byron Cadman, ¿no? Mi apellido. En ese entonces, evidentemente, me llamaban solamente por el apellido, aún no estaba bautizado. Entonces, familiares del niño Cadman. Mi abuelita se puso de pie como un impulso rápido, veloz, apresurado para saber qué es de mi vida, y entonces va corriendo y le dicen, el niño está reaccionando. No sabemos cómo, pero este niño está reaccionando. Por favor, vaya a la farmacia y compre esto, esto, otro, esto, otro. Estuve allí, me dijo mi abuelita, 2 semanas. Y durante ese tiempo, mi abuelita, sumamente agradecida, y agradecida también doblemente por mí, por mi mamá, por mi papá, por todos, ¿no? Sumamente agradecida, buscaba a esta enfermera, que ella pensaba que lo era, esta enfermera que le dijo, tranquila, quédese allí, alguien le va a ayudar, ¿no? La buscó, preguntó,
dio características a todas las personas que encontraba por ahí, a los enfermeros, a los asistentes, a los doctores, y todos le dijeron que no conocían a nadie con esas características, que ahí no trabaja o no pasa alguien así, ¿no? Entonces mi abuelita lo ha considerado, y eso también yo lo he heredado y lo creo también firmemente, ha considerado que ha sido la Virgen María, nuestra buena madre, que de alguna manera se hizo presente allí, ya sea utilizando un instrumento, una mujer, o sencillamente como una aparición, porque esto sencillamente se puede dar, ¿no? Dios y el cielo trabajan también así. Y entonces la Virgen María, voy a decirlo así, ustedes entendiendo lo que he explicado, la Virgen María se hizo presente, habló con mi abuelita y también me ubicó en el momento, en el lugar indicado y en las manos también idóneas para que sencillamente no muera. Y esto era porque tenía realmente un proyecto, ¿no? Mi abuelita, cuando me cuenta esto, una vez me dijo, casi en secreto, como acercándose, ¿no? Me dice, Byron, eh, yo siempre he creído que era la Virgen María, ¿no? Era la Virgen María la que en ese momento se apareció, porque luego ya nunca más, ¿no? La pudo ver. Esto ha ocurrido en el primer momento. Oración de entrega, de ofrenda, de ofrecimiento. Pero yo no era consciente de esto, no lo sabía. Inclusive me lo contaron cuando ella era muy grande, o si me lo contaron cuando era pequeño, sencillamente lo había olvidado o no le presté importancia. Comencé a crecer, nací, mejor dicho, crecí sano, como se dan cuenta, no tengo ninguna discapacidad, ninguna deficiencia, todo, digamos, normal, ¿no? Todo normal. Crecía, pero mis padres, lamentablemente en ese tiempo, no eran muy acercados a la fe, no eran muy acercados a la iglesia y no tuve una instrucción cristiana católica de verdad. Sabía vagamente que un Dios existía, porque tengo también recuerdos por ahí medios difuminados, medio borrosos, de que hacía oración en algún momento de preocupación. Recuerdo que una vez mi papá no regresaba del trabajo, que se fue muy, muy lejos, y ya era la madrugada y no regresaba, y todos estábamos preocupados. Y entonces recuerdo que me puse a rezar, ¿no? Y le dije a Dios que por favor cuide a mi papá, que no le pase nada, que no se accidente, porque pensábamos que le había pasado un accidente, ¿no? Y entonces tengo así vagos recuerdos, también recuerdo poco mi primera confesión, que estaba muy nervioso, arrodillado delante del sacerdote, y recuerdo que él me iba diciendo los pecados y yo decía sí o no, porque no sabía bien lo que tenía que hacer, y hasta creo que hice mala confesión porque creo que a todo decía sí, ¿no? Es como el vago recuerdo que ahora tengo, ¿no? También recuerdo que iba a una misa alguna vez y que mi abuelita me llevaba, eso sí también, ¿no? Pero solamente recuerdo que entraba y ya no me acuerdo qué había ahí en medio de todo ese tiempo, ya solamente cuando salía. Mi abuelita me decía que siempre me quedaba dormido. Entonces, esto fue así, básicamente, son las nociones que tenía acerca de fe, Dios, religión, Iglesia Católica, pero que a los 12, 13 años, por las amistades, un desorden también al respecto del entretenimiento, de la diversión, ¿no? Entonces pasaba mucho tiempo en el deporte, jugando, con mis amigos, ya comencé 12, 13 años a ir a fiestas, a tomar inclusive alcohol, a fumar, no tanto el cigarrillo, fumar, ¿no? Pero sí lo solía hacer. Y luego también digamos, el trato con las chicas, andaba como decimos acá en Ecuador, vacilando, ¿no? Entonces, con una por aquí, por acá, ¿no? Desde los 12, 13 años se volvió algo muy típico. Y luego también algunos vicios, ya algunos desórdenes también a nivel, digamos, privado, algunos pecados graves que comencé a cometer y que laceraban mi alma, ¿no? Y también inclusive mi dignidad como persona, ¿no? Porque todo esto iba como creándome pensamientos más distorsionados de la realidad, inclusive a nivel
de la lujuria, de la impureza, ¿no? La mirada, el sentimiento y todo esto, pues se iba degenerando, ¿no? De a poco, por medio de cosas que actualmente hemos escuchado en los jóvenes que andan mal, así también yo, ¿no? Entonces, las mismas cosas por aquí y por allá, ¿no? Fui creciendo así, de remate, mis padres comenzaron a pelear, de remate fueron peleas muy fuertes, ¿no? Cosas muy graves, que todo esto terminó en una separación. Y durante todo ese proceso, 12 años hasta quizá los 16 años, más o menos, fue desde antes las peleas, pero concretamente yo recuerdo ya que estaba, decimos, a la buena de Dios, prácticamente como ahí, como un animalito por ahí en el campo, ¿no? En el sentido de que mis padres estaban tan centrados en ellos, en sus peleas, en las discusiones, en la separación, en mil y una cosas, ¿no? Que nosotros prácticamente, a mí no me supervisaban si hacía los deberes, si es que estaba bien en la escuela, quizá en algún momento sí, seguramente asistieron a alguna reunión, pero yo me sentía completamente así, libre, a tal punto de que me iba a vivir a veces en la casa de mi abuelita, pasaba ahí meses y el tiempo así, a veces prefería estar ahí donde mi abuelita y no con mis papás, y ellos tranquilamente, si se quiere ir, váyase, ¿no? Y yo por allá pasaba, ¿no? Entonces, tuve un tiempo de libertinaje, ¿no? Muchísima libertad, o sea, total, total. Y allí, de alguna manera, sí me sirvió para ser responsable de algunas cosas. Sin embargo, en otras, pues, imagínense, un jovencito, 14 años, sin que le supervisen, tenía un dinero por ahí que me daban, ¿no? Mi abuelita de buena fe, ¿no? Siempre me daba todos los días dinero y yo abusaba de eso porque cogía ese dinero, lo guardaba y luego sabía que podía ir acá o allá, entonces lo mal utilizaba. Y a veces también iba donde mi papá, al almacén donde él trabaja, ¿no? Y sin que él se diera cuenta me robaba el dinero, ¿no? Como en ese tiempo no había una contabilidad tremenda, solamente vendía y iba guardando en la caja, entonces yo también me robaba el dinero de mi papá. Y imagínense, joven, con libertad y con plata, ¿no? Entonces, puf, ¿no? Tantas cosas, tantas cosas. En ese momento, todo pronosticaba que esto iba a terminar muy mal, ¿no? Iba a terminar muy mal por tantas cosas que yo hacía. Sin embargo, Dios no se deja ganar, ¿no? Y esta oración de mis madres, esta oración de entrega, tenía que hacerse efectivo en algún momento. Y sucede que a los 16 años de edad, después de que mi papá y mi mamá se divorciaron, se separaron, y mi papá pasó alrededor de 2 años sumergido en el alcoholismo, ¿no? Totalmente, totalmente, gastándose la plata solamente en alcohol, ¿no? Y viviendo una vida prácticamente bohemia por ahí, por allá. Entonces ocurre que él hace un encuentro con Dios. Fue a un fin de semana, a un retiro espiritual, y Dios le tocó tan fuertemente que ni siquiera su propia mamá, que es mi abuelita, sus hermanos, sus hijos, sus amigos, que le deseaban el bien y que le decían que deje de tomar, que deje el alcohol, no lograron. En 3 días salió y dejó absolutamente todo eso. Para mí, joven, 16 años, ver el cambio de mi papá fue muy fuerte. Yo lo consideraba ya a él un hombre más, hasta por decirlo, quizá un hombre que causaba en mí hasta vergüenza, ¿no? Y al mirar que cambia, tiene un encuentro con Dios, dicen, yo lo vi distinto, pero no le creía. Mi relación con él era muy, muy mala, ¿no? Ya casi no había relación porque él ni siquiera pasaba en la casa, ¿no? Y entonces pasa, él cambia, yo me encuentro con esta situación y de a poco, en semanas, viendo cambio, un cambio, ya no toma, ya no se va, está haciendo las cosas bien. Y entonces en mí como que se crió otra vez confianza. Y de parte de él hacia mí, autoridad. Y comencé de a poco a sentir que tenía otra vez un papá, ¿no?
A tal punto que él, con esa autoridad que ganó en mí, me dijo, yo quiero que tú hagas lo mismo que yo hice. Y yo, ¿qué? No, yo no quiero. Pero me lo dijo de tal manera que me sentí incapaz de decirle no. Normalmente en otro momento yo le hubiese dicho no, sencillamente no, no. Hasta les confieso, ¿no? Y no estoy para nada orgulloso de esto. Alguna vez hasta golpeé a mi papá, ¿no? Porque él estaba haciendo algo y yo fui y lo comencé a golpear, ¿no? O sea, imagínate la relación que tenía antes y luego cómo se la fue ganando por la honorabilidad y la autoridad que comenzó a tener otra vez. ¿Y cómo lo hacía? Orando. ¿Cómo lo hacía? Cumpliendo su palabra. ¿Cómo lo hacía? Trabajando, siendo puntual cuando salía, cuando regresaba, aconsejándome. Ahora sí, aunque yo no aceptaba, me decía una cosa, otra cosa, ¿no? Un consejo que me dio él que me libró de algo impresionante, ¿no? Por ejemplo, cuando me ofrecieron droga, mis amigos casi todos se drogaban, ¿no? Me ofrecieron droga y yo iba a comenzar a consumir y me acordé del consejo que me dio mi papá. Me dijo 3 cosas en la vida, por favor, no hagas, ¿no? Voy a contarles solo una de las 2 que me dijo. Me dijo, por favor, nunca pruebes la droga, porque si lo haces te vas a quedar atado para siempre. En ese momento yo iba a consumir y la voz de mi papá retumbó, ¿no? No, la droga no. Y entonces fue algo como que me dio valentía, fuerza y les dije, no, 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 muchas gracias, yo no, ¿no? Pero en otro tiempo hubiese aceptado tranquilamente, ¿no? Entonces, este papá comenzó a ganar esta, esta autoridad, digamos, ¿no? Para mí ha sido parte de mi proceso, pues, fundamental. Y ocurre que acepto, digo, está bien, voy al retiro, no, no quiero, pero bueno, ¿no? Entré en este retiro, ¿no? En ese tiempo yo era muy vanidoso, imagínense, ¿no? Pero muy, muy vanidoso. Hacía muchas cosas para llamar la atención a las chicas y nada, nada, ¿no? Entonces entré así como si fuera una fiesta prácticamente, ¿no? Entré ahí como para ver y eran solamente hombres, ¿no? Y yo, no puede ser. Entonces, bueno, estuve ahí los 3 días. No sé en qué momento de este retiro, el Señor tocó por primera vez mi corazón. Lo toca y comienza a fascinarme la idea de Dios. Antes no tenía instrucción sobre Dios. Me preguntaban, ¿tú crees en Jesús, en Cristo, en Jehová, en Mahoma, en Buda, no sé, en Yahvé? Y yo no sabía absolutamente nada. Yo solamente sabía que me habían dicho que había un Dios, pero más cosas no sabía nada de nada, ¿no? Que se llamaba Jesús, no sabía quién era Jesús. Pero en ese momento, como me hablaban de Jesús, me hablaron, me ponían ejemplos, cosas que me parecían muy coherentes, muy lógicas, que no había escuchado de mis amigos, que no había escuchado de esos tiempos de libertinaje, digamos así, y me parecían coherentes y pues, me parecía que me hacían bien, como que todo lo que me decían era para buscar mi bien. Digo, ese tiempo de libertinaje también de alguna manera, y eso lo tengo que reconocer, también me sirvió para ser responsable en algunas cosas, ¿no? Porque yo mismo tenía que hacer mis tareas, yo mismo tenía que eh, buscar la forma para llegar puntual, por ejemplo, a la escuela, cosas muy pequeñas, ¿no? Inclusive la lectura y esas cosas que yo antes no hacía y tenía que obligarme a hacer para cumplir con las cuestiones del colegio, ¿no? Y cuando ya eh, estoy en este retiro, no sé cómo, comencé a reflexionar. O sea, para mí era como la primera vez que utilizaba mis capacidades intelectuales, ¿no? Para comenzar a reflexionar sobre mi vida. Inclusive actualmente habla la psicología sobre la conciencia o la concientización de la existencia, ¿no? Es decir, que uno haga conciencia de que existe, ¿no? No solamente viva, sino que entienda que está vivo, que existe, para que entonces reflexione sobre su propia existencia, sobre su propia vida, ¿no? Eso es una partecita, ¿no? Y entonces eso es lo que yo también hice. Digo una parte porque luego viene todo el misterio de Dios, que ya es, en cambio, preguntarle a Dios, ¿no? Entonces yo me comencé a reflexionar, a preguntarme a mí mismo, ¿qué es esto? ¿Quién soy? Eh, ¿Qué es esto de Dios? ¿No? Parece que me hace bien. Bueno, y comencé a inquietarme por Dios. Así nació una inquietud. Salí del retiro y me nació comenzar a leer la Biblia.
Salí del retiro y me nació comenzar a leer libros acerca de Dios. Y doy gracias a Dios mismo, a la Virgen María seguramente, a mi ángel de la guarda, que me encontré con libros que luego me enteré que eran muy buenos libros. Porque también uno puede tener el afán y se encuentra con un mal libro y comienza a distorsionar la idea de Dios. Que actualmente hay literatura hasta aberrante, ¿no? En cuestiones de Dios, ¿no? Entonces sucede que comienzo a leer el catecismo, imagínense, el catecismo de San Juan Pablo II explicado para niños, pero que tenía una doctrina fuerte, firme, ¿no? Ahora lo reconozco. Entonces comencé a leer, lo devoraba el catecismo, luego también el catecismo grande, ¿no? Comencé a leer la Biblia, me leí rápidamente los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, y yo me sentía que sabía ya todo, ¿no? O sea, yo decía, ya sé todo del Antiguo Testamento, y luego entendía que también está ahí el núcleo, ¿no? De todo el pueblo de Israel, de toda la vivencia, ¿no? Que luego inclusive Jesucristo hará referencia a esto tan grande, tan fuerte, ¿no? Desde el Génesis hasta la entrada en la tierra prometida y también luego ya con los reyes, ¿no? Pero sobre todo este tiempo del éxodo, de salir de Egipto y luego ir hasta esta tierra que emana leche y miel. Recuerdo que iba a algunas reuniones que mi papá también iba y me dijo, vamos, y yo comencé a acompañarle a esas reuniones y allí habían puras personas adultas, puras personas canositas, ya viejitas, ¿no? Y yo era el único joven. Y comenzaban a hablar de Jesús, de la Biblia, y entonces yo levantaba la mano y decía, yo sé, y yo sé. Y comenzaba a hablar, ¿no? Porque nosotros tenemos un Dios, y los patriarcas, el Dios que se llama Yahvé, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, porque también Moisés liberó al pueblo, así, y yo comenzando a hablar, 17 años tenía en ese momento, 16, 17 años, y todos se quedaban con la boca abierta, los ojos así bien grandes, diciendo, ¿y este chico cómo sabe todo eso, no? Entonces me comenzó a fascinar la idea intelectual de Dios, ¿no? Pero ocurría algo, y es que aunque me acercaba intelectualmente a Dios, todavía mi corazón no. Todo había quedado aquí. Seguía con los pecados, seguía metido en algunos vicios fuertes, ¿no? Haciendo cosas que no debía. Solamente llegó aquí. Sabía lo que tenía que hacer, pero era incapaz de hacerlo. Inclusive iba a misa, pero solamente una misa en la que iban bastantes jóvenes y bastantes chicas, ¿no? Entonces, para ser amigos, ¿no? Entonces iba y era una misa del martes. Entonces solo iba los martes, los domingos no iba a misa. Entonces estaba mal. A veces inclusive salíamos de la misa e invitábamos a los amigos y les decíamos, vámonos por acá, y terminábamos en un baile, ¿no? Terminábamos tomando, porque todo había llegado solamente aquí. Pero llegó el momento en el que esto tenía que completarse. ¿Y cómo se complementa esto? Pues, como comenzó todo. La Virgen María intervino cuando yo nací y ella misma se encargaría, ahora ya un poco más adulto, más joven, ¿no? 17 años tenía, se encargaría de hacer efectiva estas oraciones. Y sucede que mi hermana menor me invita a un grupo de unos chicos que dicen que rezan el rosario, ¿no? Mi hermana estaba muy alejada de Dios también, así como yo, muy alejada, ¿no? Pero ocurrió que ella conoció a esos chicos, unos jóvenes, y le invitaron a rezar, a hacer una consagración a la Virgen, y comenzó a cambiar. Hizo un retiro con ellos y mi hermana casi que iba todos los días a misa. Y yo dije, ¿y ahora qué le pasó a esta, no? Ahora, eh, no entendía cómo tan fuerte, ¿qué le pasa ahora a mi hermana, no? Entonces ella me decía, Byron, vamos, y yo no sé, no quiero. Y como yo era muy intelectual al respecto de Dios, yo le decía, no es necesario ir a un retiro. Y comenzaba con argumentos racionales, ¿no? No es necesario porque yo me puedo encontrar con él en la Biblia, aquí, acá, y puras patrañas, ¿no? Hasta que insistía y me convenció. Fui, me encontré con alguien que comenzó a hablar de Dios y ya no tanto de forma intelectual, aunque lo hacía muy intelectualmente, inclusive elevado, ¿no? Sin embargo, sabía tocar el corazón. Y lo que él me decía, como que pum, ¿no? Lo que él me decía, como que pum, aquí el corazón, ¿no? ¡Ey! ¡Pum! Pero ten en cuenta que no es solamente pensar en Dios, no que hay que amar a Dios, ¿no? Cuidado, ¿no?
Me invitaron a ese retiro de esos jóvenes, asistí y me presentaron tres cosas, tres elementos, tres personas. Me presentaron a la Virgen María. Con la Virgen María se me abrió una puerta. Me dijeron que ella era mi madre. Me dijeron que ella era la más santa de los santos. Me dijeron que ella podía llevarme a Jesús, que ella podía, con su amor maternal, hacer que yo ame también al Señor. Y entonces, no sé cómo, eso es difícil explicarlo, ¿no? No hay un momento concreto, solamente entré en la cuenta o caí en la cuenta cuando, tac, sentía que esa Madre del Cielo había estado conmigo siempre y que estaba ahí y que ella me conocía muchísimo y que yo, aunque no le conocía, sentía que tenía un vínculo muy grande con ella, ¿no? 16 años, ¿no? 17 años y digo 17 años de vínculo, ¿no? Que ella ha estado ahí junto a mí desde ese milagro, ¿no? Y con ella a Jesucristo, pero no solamente la idea de Jesucristo, tan concreto, pero tan concreto y personal que fue algo así como, ahí está mi Jesús, mi Hijo amado, te lo presento. Jesús, Eucaristía, ¿no? Entonces cuando entendí, eso también yo lo veo claramente como un toque de gracia, ¿no? Todo lo que yo había antes entendido intelectualmente, como que todo eso se bajó al corazón, ¿no? Aquí, como al afecto, inclusive a los sentimientos, ¿no? Y yo estaba completamente seguro, me parecía tan coherente, pero más allá de intelectualmente, en la fe, adentro, ¿no? Sabía y estaba completamente seguro, con una seguridad interior total, de que Jesucristo estaba presente en la Eucaristía. Entonces, esa misma noche de ese retiro, me dicen que va a haber una adoración eucarística y yo ya quiero ir, ya quiero ir, ya quiero ir. Ni medio entré a un salón grande, amplio, caí de rodillas, lo quedé mirando y sabía que él estaba. Lo miraba y pasé, y esa fue mi primera adoración al Santísimo, pasé más o menos 3 horas de rodillas solamente mirándole, diciéndole, ¿estás ahí? Y embobado, atontado, ido, ¿no? Ahí, solo mirándole y, ¿estás ahí? Wow, eres Jesús, tú y yo aquí, ¿no? Y de rodillas solamente viéndole. Y el tercer elemento, digamos así, es los santos, la vida de los santos. Entonces para mí fue como una revolución. Sobrepasó la idea de Dios que yo tenía, se amplió muchísimo a través del amor, ¿no? Esto como que explotó y entonces vi como una, una especie de, ¿cómo decirlo? Una gama inmensurable, ¿no? De santidad y de santidades, digamos así, en la iglesia, en el mundo, ¿no? Y que yo estaba invitado a ser parte de esto. Así, un rayito más de todo este mosaico de colores, algo parecido así, ¿no? Entonces, estaba tan ilusionado, tan contento y quería hacerlo, ¿no? Entonces comencé a orar como antes no hacía. Antes la idea de Dios no me llevaba a orar, solamente me llevaba de vez en cuando a pensar en Dios, a pedirle alguna cosa, ¿no? Pero desde ese momento gusté lo que era la oración. Y cuando comienzo a orar, se me hizo tan connatural, tan necesario y hasta eficaz que lo hacía de la mañana, en la noche, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la mañana, en la tarde, en la noche, rezaba. Eran toques de gracia que tuve en esos primeros momentos que eh, siento que sin eso sencillamente nunca podía haber hecho nada de lo que va a venir a continuación, ¿no? Y que es comenzar a vivir una vida profunda de oración. Y ojo a esto, que no tenía yo un director espiritual, no tenía alguien que me esté enrumbando. Sencillamente nació en mí el deseo de orar. Tengo que orar.
los santos oraban, sabía eso, ¿no? Era como que, no sé si lo había leído por ahí o alguien me contó, pero tenía una convicción tremenda. Sin oración no hay santidad, sin oración no hay santidad. Y comenzaba a orar, a orar, a orar. Comencé a cambiar mis vicios, mis pecados, aunque no lo crean. Después de eso, sencillamente se acabaron. Así. Y me resultó hasta tan fácil. Y por eso algunos hasta tienen envidia, digamos, de esto, cuando les comento esto a los jóvenes, porque me dicen, padre, yo he tenido que luchar tanto con esto, y a veces meses, a veces años con esto. Y en cambio, en mi caso, ya lo dejé, punto, se acabó y se acabó, ¿no? Un don, un toque divino totalmente. Oré, 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 y le decía al Señor, quiero entregarme a ti. Lo que tenía en ese momento como convicción era, quiero entregarme totalmente a ti. No sé cómo, pero quiero entregarme totalmente a ti. Y a través de un seminarista que en algún momento me dijo en una misa, se me acercó y me dijo, ¿tú no quieres ser sacerdote? Inmediatamente yo le dije, no, no, porque mi visión en ese momento era una familia, tener una esposa, tener hijos, ya tenía inclusive la profesión que quería seguir. Mi papá inclusive tenía hecho un préstamo para la universidad, un préstamo al banco, ¿no? Y eso que el seminarista me dijo quedó en mí como una especie de gusanito, ¿no? Después de unos días comenzó a venir esa pregunta otra vez. ¿Y por qué no ser sacerdote? ¿Y por qué no ser sacerdote? ¿No? Y yo, qué raro, pero yo quiero casarme, ¿no? Qué raro. Y en ese momento estaba teniendo una relación sentimental con una chica, ¿no? Entonces decía, pero es que yo quiero estar con ella. Inclusive era la primera vez que me enamoraba en Dios de alguien, ¿no? Y así totalmente. Yo estaba muy, pero muy enamorado de esta persona, ¿no? Pero comenzó a venir esto otro. Y ahí yo no me definí pronto porque dije, prefiero primero hacer el intento con ella y si es que no, pues quiero pensar esto del sacerdocio, ¿no? Pero Dios no estaba esperando, ¿no? La Virgen María ya estaba tomando cuenta o el recibo de esta donación que hicieron de mi vida cuando era pequeño, ¿no? Y entonces me invitan a una peregrinación aquí en Ecuador, fui con algunos jóvenes, estuvimos en la misa, es de Santa Narcisa del Niño Jesús aquí en Ecuador, por eso ella es mi patrona de vida, de conversión, de sacerdocio. Para mí es mi primera patrona, ¿no? Santa Narcisa del Niño Jesús. ¿Por qué? Porque fui a este lugar, oré, estuvimos en la misa, comulgué, regresamos, fui a mi casa, dormí. Al siguiente día abrí mis ojos, me desperté, me puse de pie y tenía la convicción total, total, de que tenía que ser sacerdote. Y ya, así como no sé cuándo ni cómo, gusté de Dios intelectualmente, no sé cómo, gusté de Dios en mi corazón y comencé a amarle, así como no sé cómo, dejé los vicios y los pecados que tenía, así de tajo, me desperté y de la misma manera, al parecer así es la forma como Dios obra conmigo, Dios me regaló la vocación, es decir, el sonido de su voz, claro, seguro, firme dentro de mí, que era yo incapaz de defenderme, de decir otra cosa contraria, ¿no? Me puse de pie y lo sabía, tengo que ser sacerdote. No pasaron ni 2, 3 días que me fui de la casa a buscar dónde tenía que hacerme sacerdote. Y cuando digo me fui de la casa, literalmente. Regalé ropa y todo, cogí unas cuantas camisetas blancas, unos 2 pantalones, las cosas básicas, una mochila, mamá, papá, me voy. Y me fui. Parecerá raro, ¿no? Me fui, mi papá no estaba de acuerdo, inclusive él me dice después, cuando era diácono, hace unos 7 años, me dijo mi papá, yo realmente pensaba que estabas mal de la cabeza. Pensé que estabas mal de la cabeza, que te estabas volviendo loco, ¿no? Me dijo así. Y es que fue así de radical. No me importaba nada. Ya sabía que tenía que hacerlo. Y no me importaba nada.
Mi mamá llorando me dijo que no me vaya, que me quede, que lo piense, ¿no? Y le dije, mami, no, mi cuarto puede dejarlo para cualquier otra cosa. Y fui muy duro quizá, en ese momento apasionado, pero quizá era necesario. Y le dije, nunca más voy a regresar, ¿no? Y en el sentido de que ya no voy a vivir aquí, ¿no? No voy a vivir en la casa. Me he ido para siempre, ¿no? Que de hecho, así fue. Fui a vivir en una parroquia, estuve allí como 2, 3 meses, pidiéndole al Padre que me ayude, que quiero ser sacerdote, que me instruya, ¿no? Después pude entrar al seminario. En el seminario estuve unos meses, 2 meses más o menos, y sentía que ya no tenía que seguir en ese lugar, que sí, sacerdote, pero sentía que no era ese lugar. Y entonces conocí una comunidad religiosa que es a la que yo pertenezco, Communio Sanctorum. Me presentaron el carisma, tenía un carisma contemplativo y misionero, y sentía que en el seminario esta parte contemplativa no la podía satisfacer porque no teníamos suficiente tiempo de oración, solamente teníamos adoración al Santísimo una vez al año, una vez a la semana, durante 1 hora solamente. Y yo en ese tiempo de oración fuerte, firme, ¿no? Pasaba 2 horas al día, ¿no? En el Santísimo. Iba a una capilla del Santísimo y ahí me quedaba clavado de rodillas, ¿no? Entonces, ya cuando pasa esto en el seminario sentía que ahí no era. Me presento en la comunidad, después de un año el obispo me da permiso, salgo, entro a la comunidad Communio Sanctorum y aquí es donde pues continúo mi proceso formativo, académico, comunitario, pastoral, espiritual y el, en el año 2016, por la gracia de Dios, pues fui ordenado sacerdote en el Domingo de la Divina Misericordia, el 19 de noviembre, ¿no? Todo un camino. Hay ahí un proceso también hermoso de formación espiritual, académica, misionera, pastoral, ¿no? Humana, ¿no? Que ha desembocado luego en esto, en un proyecto de evangelización en las redes sociales. Todo lo que ha ocurrido allí, que evidentemente no puedo exceder en el tiempo, ¿no? Imagínense, contarles todo lo que iba pasando cada año y todo esto. Lo que les puedo decir es que, gracias a Dios, aproveché la parte académica, ¿no? Intenté estudiar lo mejor que pude, darlo todo, darlo todo. Es que fue una conversión fulminante, ¿no? Un llamado fulminante. Entonces quería hacerlo todo radicalmente y bien hecho, ¿no? No era fanático, eso siempre lo he visto en mí, que no soy fanático, es decir, que no estoy por ahí imponiendo a la gente aquí, acá, 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 o diciendo que tienen que hacer acá, acá, ¿no? Sino que conocí al santo cura de Ars en ese primer momento. Fue un santo que es como mi segundo patrón, que me instruyó en cambio en que tengo que hacerlo todo primero yo, ¿no? Y luego eso va a ayudar a la gente, ¿no? Algo parecido a eso, ¿no? Entonces, desde el recato un poco, desde no ser impositivo, sino más bien buscar otra forma para llegar a las personas a través de la caridad y la humildad, como dice San Francisco de Sales. Así también yo iba viendo que eh, primero era yo, ¿no? Tenía que santificarme y desde ahí pues intentar ayudar a los demás sin imponer y sin dañar, ¿no? Porque a veces se suele dar esto en muchas conversiones, lo digo ahora como sacerdote porque lo he visto, ¿no? Pero en ese momento todo ese caminar era pura gracia de Dios, pero pura gracia de Dios, todo era gracia, me iba como llevando, llevando, y yo solamente era como que casi así, ¿no? A ver, llévame, y me llevaba a hacer todo y yo era muy dócil, tenía una gracia muy, muy grande de parte de Dios, ¿no? Y eso fue así, así, hasta que en el seminario a veces me conocían como el seminarista que corregía a los sacerdotes. Disculpen que lo diga así, y sí se puede presentar como un poquito soberbio de mi parte, ¿no? Pero ya que tengo que dar el testimonio, tengo que decirlo, ¿no? Con la mayor humildad con que soy capaz, ¿no? Quizá está mezclada con soberbia y todo, pero sucede esto, ¿no? Que para lo que les voy a contar a continuación. Los seminaristas me preguntaban, Byron, ¿lo que dijo el padre es verdad o no? Porque todos sabemos, lamentablemente se ha dado, que a veces hasta en los mismos seminarios va un padre no bien formado, da una enseñanza que no es bien católica, ¿no? Y a veces había pasado eso, entonces yo les decía,
eso que dijo el padre no está bien. Miren, aquí está el catecismo dice esto, ¿no? Y todos, es verdad. ¿Y por qué el padre dijo eso, no? Y comenzó a tener como una especie de repercusión que los seminaristas a veces se me acercaban y me preguntaban, ¿no? Y esto es así, y esto de acá, y lo de acá, ¿no? Y esto, digo, se ha convertido para mí en una exigencia pastoral, ¿no? ¿Por qué? Porque ya como diácono, como seminarista mismo, luego como diácono, sacerdote, pues esto ha sido el pan de cada día. Las personas he visto que están en una gran confusión. Hay mucha confusión actualmente en la Iglesia Católica, porque hay ideologías, posturas, unos que piensan aquí, acá, 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 acá. Por Dios, hay que llegar a la plenitud de lo católico, no a la plenitud de esta ideología o de este punto o de este, este carisma que a veces inclusive va en contra, ¿no? En detrimento, en contradicción con otros carismas o con el carisma católico, ¿no? Entonces venían cosas así y los jóvenes, las personas me decían, padre, ¿y por qué no hace videos en internet? ¿No? Y yo, no, ya he dejado eso porque yo estaba muy metido en el internet, en las redes sociales, en la parte tecnológica, hasta antes de entrar al seminario, ¿no? Yo inclusive me gradué en el colegio justamente en ingeniería en sistemas, sabía diseño gráfico, programación también, ¿no? Entonces yo sabía todas estas cuestiones tecnológicas, pero cuando entré al seminario lo dejé todo. Solo tenía un teléfono celular pequeñito que servía para mensajes y llamar, nada más. Entonces como que no quería regresar a ese mundo, ¿no? Al mundo virtual y todas esas cosas, porque yo sabía los peligros que habían ahí. Entonces me insistían, más o menos fueron 3 años que yo dije no, no, como seminarista dije no, como diácono dije no, como sacerdote dije no, pero ya luego, a los 2 años de sacerdote, eh, por unas cuestiones providenciales también, le pregunté a mi padre superior, ¿será que puedo hacer un proyecto de evangelización en las redes sociales? Quiero predicar. Les cuento brevemente. Sucede que estaba en Alemania y en Alemania todos hablan alemán y yo estaba recién aprendiendo alemán y como no podía hablar alemán, no podía predicar. Entonces ya estaba 1 mes, 2 meses, 3 meses y sin predicar. Y yo, quiero predicar, quiero anunciar al Señor también con palabras, ¿no? Y entonces le dije, padre, ¿será que puedo hacer videos para mis hermanos de habla hispana, ¿no? Mandar videos predicando, ¿no? Ya que aquí en Alemania no puedo predicar. Entonces me dijo el padre, está bien, ¿no? Y ahí es cuando todo comenzó. Comencé con lo más importante, la Eucaristía, la Santa Misa, la Virgen María, ¿no? Y comencé a hablar acerca de esto. Y en las predicaciones, también alusiones a los santos, ¿no? Y ahí comenzó el proyecto de evangelización Un Padrecito, que fue muy bien recibido en Facebook, en YouTube, ¿no? Y comenzó a abrirse como también una dimensión o un panorama, un horizonte cada vez más amplio de los alcances que tenía el Internet y las redes sociales, ¿no? Y entonces comencé a mirar si es que era factible eso, esto otro, siempre con supervisión de mi superior, ¿no? Y ahí iba caminando de a poco, ¿no? Hacía un video a la semana, me parece, y de a poco, hasta que se ha llegado a más personas. Hace 3 años, un poco menos de 3 años, comencé otro proyecto que se llama Un Sacerdote Millennial y es más dedicado a los jóvenes con un talante más específico de la polémica, la crítica constructiva, la enseñanza, pero con temas, digamos, controversiales para llamar la atención de los jóvenes, temas que les tocan a ellos, ¿no? Y entonces que escuchen un sacerdote con su punto de vista. Y si es que eso les va bien, pues quizá es una puertita para que puedan ver el rostro auténtico de la iglesia, ¿no? Porque cuando uno habla o cuando uno intenta dar un punto de vista, ¿no? específico, siempre tiene que pensar, por lo menos intento hacerlo, ¿no? Que es la iglesia la que habla y con base justamente al magisterio, a la doctrina, para que sea algo no personal, sino de la iglesia y así vean a la iglesia y no vean lo que el padre Byron opina, ¿no? O lo que él piensa. Son muy pocas veces en las que yo digo, esta es mi opinión, pero normalmente intento siempre ir a los documentos eclesiales, ¿no? Y pienso que ha dado resultado, porque actualmente la media de edad en YouTube, por ejemplo, que me permite ver eso y también en Facebook, es de 20 a 40 años, ¿no? O es decir, que y hay una gran cantidad de 20, 30, ¿no?
Entonces, son jóvenes adultos, ¿no? También hay un pequeño porcentaje que es como el 18% de la audiencia que son menores de 20 años, ¿no? Serán de 14 hasta 20 años. Entonces, se ha abierto esta posibilidad, hemos llegado a bastantes personas y damos gracias a Dios por todo esto, ¿no? Estamos entonces en este momento. Ahora, por esa misma labor, ese mismo trabajo, pues tú te has encontrado conmigo. Has escuchado este testimonio de lo que ha sido mi nacimiento, mi vida, mi crecimiento, mi alejamiento de Dios, mi acercamiento a Él, mi vocación, mi formación en esta comunidad contemplativa y misionera. Brevemente, no he profundizado mucho en esto, pero para que sencillamente lo sepan. Y ahora últimamente les mencionaba, pues que es este proyecto de evangelización el que nos ha encontrado en este día. Eso es lo que quería y podría compartirles, quizá sencillamente un mensaje de todo esto que les he comentado, y es, todo es gracia. Grábense esto, la primacía de la gracia, la primacía de la gracia, todo lo puede. San Francisco de Sales decía, haz todo como si todo dependiera de ti, pero al final confíalo todo a Dios como si solamente de Él dependiera. La primacía de la gracia es esto. Solamente da tu granito de arena. Di, yo lo quiero. Señor, yo no puedo, pero yo lo quiero. Así lo decía Santa Catalina de Siena. Tengo un deseo infinito. Y aunque tú seas incapaz de infinito, Dios lo hará posible. Pero por lo menos ten el deseo del infinito. Entonces un deseo infinito, Señor, de entrega, de servicio, de amor. No puedo quizá, no puedo. Pero Señor, tengo el deseo, me dispongo. Y entonces viene la primacía de la gracia. Es lo primero. Entra en uno y comienza a orar. Hermanos, todo lo que les he contado de bueno, inclusive hasta de interesante o hasta de admirable en algún punto, que yo les pueda decir, lo digo solamente para que contemplen esta gracia divina. Dios que se hace presente en la vida de un pobre niño, de un bebé, de un joven, actualmente de un sacerdote que quiere, con sus imperfecciones y pecados, también llevar a Jesús en esos medios virtuales. Y que también, de alguna manera, espero, pueda llegar también Jesús, a través del testimonio, a ti. Quiero agradecerles a todos ustedes por la paciencia y por haberse quedado hasta el final de este testimonio. Permítanme sencillamente darles la bendición. Lo acostumbro a hacer, así que espero que también te dispongas, ¿sí? El Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.